Sean bienvenidos a un nuevo tema en nuestra materia de contabilidad básica. El día de hoy vamos a hablar acerca de los estados financieros. Recordemos que en la anterior entrega hemos terminado de elaborar la hoja de trabajo, que esta hoja auxiliaria nos va a permitir a nosotros tener un panorama acerca de los estados financieros que debemos preparar. En esta oportunidad, de manera introductoria, vamos a hablar primeramente acerca de los estados financieros, ¿no? Recordemos que el concepto de contabilidad que se ha descrito en temas anteriores habla acerca, o tenemos un panorama de que la contabilidad es una herramienta necesaria e indispensable, donde su función principal es el registro o la anotación de las transacciones u operaciones que se desarrollan en una empresa o en un negocio, basándose y guiándose en normas técnicas y legales, con el único propósito de entregar o proporcionar información económica y financiera del negocio o la empresa después de un periodo, y que esta información sirva de base para la toma de decisiones oportunas respecto al destino del negocio. En cualquier punto de la Tierra y en algún momento de la historia, los hombres y la sociedad en general han sentido y sienten la necesidad de conocer con qué recursos cuentan, cómo ejercer un control sobre los mismos, de forma que logren aumentar sus posibilidades de acumulación o al menos no caer en una situación deficitaria. Ante el progreso experimentado por la sociedad, el conocer el entorno exige cada vez mayor volumen de información y más rica en contenido. Cualquier individuo en un momento dado puede precisar información acerca de la actividad económica de las familias, de las empresas, del sector público o de la nación o de otros países. Estos mayores niveles de exigencia informativa es lo que pretende satisfacer la contabilidad y los estados financieros. Y con el pasar del tiempo se han logrado que el proceso para su obtención haya ido evolucionando y perfeccionándose. Claramente, el concepto de contabilidad nos expresa que el propósito único de los estados financieros es proporcionar y suministrar información. De ahí que el concepto de los estados financieros son informes finales, conocidos también como estados contables, que se elaboran en base a normas técnicas y normas legales. Estos estados financieros pueden ser preparados en un periodo o a una fecha determinada para determinar el resultado económico que se ha logrado obtener, sea una utilidad o pérdida, y que en situación financiera en qué situación financiera se encuentra una empresa o un negocio, para que en base a estos estados financieros se pueda tomar decisiones oportunas para el cuidado y la protección de la salud financiera de dicha empresa. También podemos decir que los estados financieros son el conjunto de documentos contables que en forma resumida proporciona información en términos de unidades monetarias referidas a la situación patrimonial y financiera de la empresa. De este punto podemos también mencionar que la finalidad de los estados financieros constituye una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero en una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento económico que tiene una empresa, ¿no? Los estados financieros tienen como objetivo también conocer y mostrar la información de una gestión administrada o realizada por los administradores y ver con los recursos que le han sido confiados cuáles son los objetivos que ha cumplido. Y esta información acerca de los estados financieros nos va a mostrar el movimiento de los elementos del activo, nos va a mostrar los movimientos y la evolución de los pasivos, del patrimonio, en el caso de los ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones de los mismos en su condición, ¿no? Esta información, junto con la nota a los estados financieros, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y en particular su distribución temporal y su grado de certidumbre. Entonces, de esta forma hemos analizado y hemos visto cuáles son el concepto con relación a los estados financieros. De manera resumida podemos mostrar que son los documentos contables que van a obtenerse a través de todo el proceso contable que nosotros hemos realizado. ¿Cuál es el objetivo de estos estados financieros? Es conocer cuál es la situación bajo la cual se encuentra un ente o una empresa. Ahora, esta información, ¿a quiénes es útil? Los estados financieros son útiles
o son tan importantes ya que de ellos se sirve ciertos usuarios que se encuentran dentro o fuera de la empresa. Es decir, hablamos de usuarios internos y hablamos de usuarios externos. Los usuarios internos corresponden a las personas que tienen bajo su responsabilidad la administración de la empresa, llevando una adecuada planificación y control para obtener resultados que determinen una proyección empresarial saludable, por lo que se necesita de esta información que generan en los estados financieros para que de manera constante y oportuna puedan tomar decisiones en los diferentes momentos operacionales que se ejecuta dentro de la empresa. Dentro de los usuarios internos podemos mencionar a los socios, gerencia general, los administradores de la empresa, los empleados, los sindicados, para poder saber la proyección y la estabilidad laboral, como también para exigir sus beneficios sociales o laborales. Dentro de los usuarios externos a los cuales la información de los estados financieros les llega, estos usuarios externos se caracterizan porque no dependen de la empresa, sino corresponden al entorno externo de la empresa, pero sí se encuentran interesados y necesitados de la información económica y financiera que les pueda proporcionar los estados financieros, ya sea con fines de inversión o vínculo empresarial o simplemente con fines de control, como lo hace el gobierno a través de las instituciones públicas fiscalizadoras. O sea, usuarios externos van a estar interesados en la información que nosotros vamos a mostrar en nuestros estados financieros. ¿Con qué? Con una finalidad de poder invertir más en nuestra institución, con la finalidad de generar un vínculo empresarial, asociarnos con otras empresas, o, como lo hemos mencionado también, para fines de control, como lo hace el gobierno. Dentro de los usuarios externos podemos mencionar a los inversionistas, los empleados, prestamistas, que son las entidades bancarias, proveedores y otros acreedores comerciales, clientes, los gobiernos y otros organismos públicos, ¿no? Dentro de los estados financieros vamos a, según la normativa, el Decreto Supremo 24051 y la norma contable 11, que toda empresa, al menos con fines comerciales, deben elaborar por lo menos de manera anual por ley los estados financieros que a continuación describimos. Deben presentar el estado de resultados, que es un estado financiero conocido también con el estado de pérdidas y ganancias, o con el nombre del estado de resultados integral, que es el que vamos a estudiar, el balance general, que también es conocido con el nombre de estado de situación financiera. Otro estado financiero es el flujo de efectivo, que es conocido con el nombre del estado de cambios en la situación financiera u origen y aplicación de fondos. Un cuarto estado financiero es la evolución del patrimonio. Y un quinto es la nota a los estados financieros, que incluye la información narrativa. Es una descripción narrativa monetaria sobre las políticas contables utilizadas y los saldos bajo los cuales se ha expresado los estados financieros. Entonces, la normativa, como lo habíamos mencionado al principio, que es el Decreto Supremo 24051 y la norma de contabilidad 11, nos hace mención que de acuerdo a la actividad que nosotros tengamos, o por lo menos tenemos que elaborar estos 5 estados financieros. Estos 5 estados financieros tienen características dependientes una de la otra, y cada uno nos va a mostrar la información relacionada acerca de la empresa, ¿no? Es importante tomar en cuenta que estos estados financieros nos van a ayudar a nosotros a tener una información clara, veraz, precisa y completa acerca del movimiento económico financiero que ha tenido la empresa a un periodo determinado. En esta clase vamos a abarcarnos al estudio del estado de resultados. Hoy vamos a ver, en esta entrega vamos a ver la parte teórica, porque es importante conocer para qué sirve este estado financiero, cómo se lo elabora, y en otra entrega vamos a realizar la parte práctica. El estado de resultados, antes de entrar en el estado de resultados, recordemos que los estados financieros tienen un plazo y presentación según el Decreto Supremo 24051, ¿no? Los plazos y cierres de gestión de las declaraciones juradas y el pago de impuestos, cuando corresponda, vencerá a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ¿no? Ya sea deben presentar con o sin dictamen de auditorías externas según la actividad. O sea, recordemos que al 31 de marzo las empresas industriales y petroleras deben preparar sus estados financieros y 120 días posterior a su cierre fiscal deben hacer el pago o no correspondiente del IVA. Al 30 de junio, las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales tienen el cierre correspondiente. Al 30 de septiembre, solamente las empresas del sector minero.
y el 31 de diciembre pues las empresas bancarias, de seguros, comerciales de servicios y otras que no están contempladas en fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente. Es importante aclarar que la obligación de la presentación de los estados financieros según el Decreto Supremo 24051 es anual. Sin embargo, como se ha explicado en temas anteriores, una empresa u organización no necesariamente debe esperar un año para conocer su situación económica y financiera, sino que más al contrario, cuando más anticipada sea la información, será más oportuna la toma de decisiones en cuanto a la dirección de la organización por lo tanto, hoy en día, gracias a la ayuda de la informática, toda esta información es suministrada o generada por periodos más cortos. Vale decir que se puede tener la información por día, por semana, por mes, bimestre, trimestre, semestre o anual, de acuerdo a la necesidad de los usuarios en cuanto a la información económica y financiera que se generan mediante los estados financieros. Entonces es importante que estas fechas las tengamos en cuenta, pero como lo hemos aclarado, no debemos esperar, porque la presentación de los estados financieros tiene un tiempo anual, es un periodo anual. Pero nosotros, gracias a la informática, como lo hemos mencionado, podemos obtener información de manera adelantada, y eso va a ayudar a comprender y entender mejor el movimiento que está teniendo nuestra empresa de un periodo a otro. Ahora, hablemos acerca del estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Como le habíamos mencionado, es un primer estado que debemos preparar según normativa. Este estado financiero es considerado dinámico y que se elabora después de un periodo y tiene como propósito el de hacer conocer datos económicos. ¿Ya? Cuando hablamos de datos económicos, es decir, si la empresa después de un periodo, por ejemplo, de enero a diciembre, tuvo como resultado una pérdida o una ganancia, una utilidad. Ese es el objetivo de este estado financiero. Es dinámico debido a qué? A que el resultado del periodo, o el resultado que se va a obtener de periodo en periodo, será distinto. Por decir, el resultado de la gestión 2017 puede ser diferente al resultado de la gestión 2018. Este resultado no va a ser acumulativo año tras año, como en el balance general que se va a explicar más adelante. Este estado financiero se elabora tomando en cuenta solamente las cuentas de ingreso y gasto, por lo que no corresponde mezclar con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Y para su elaboración se recomienda que se pueda tener ya la hoja de trabajo clasificada, porque esta nos va a ayudar a determinar las cuentas de las cuales va a estar conformada este estado financiero, ¿no? Las cuentas de ingreso menos las cuentas de gasto me van a dar una diferencia que puede ser una utilidad o una pérdida, ¿no? La utilidad se va a generar cuando los ingresos van a ser mayores a los gastos. O sea, yo he recibido o he generado más ingresos que mis gastos, entonces por ende voy a tener una utilidad o una ganancia. El caso de la pérdida se va a dar cuando mis gastos sean mayores a mis ingresos. En este caso vamos a generar una pérdida. Como lo hemos mencionado, este estado financiero está conformado por esas cuentas de ingresos y de gastos. Por eso es que este estado financiero me va a mostrar el movimiento económico que ha tenido la empresa, sea utilidad o sea pérdida, ¿no? Este estado de resultados es elaborado en base a un formato ya preestablecido para empresas comerciales y también para empresas de servicios, que más adelante lo vamos a explicar. Cabe resaltar también que después del resultado obtenido se hace el traspaso mediante un asiento de cierre preparatorio. La utilidad o la pérdida obtenida debe formar parte del patrimonio. Posteriormente recién corresponde elaborar un segundo asiento contable para el estado financiero. O sea, sabemos que el estado de resultados me va a mostrar la utilidad o la pérdida que voy a generar. Pero esa utilidad o esa pérdida necesita ser traspasada al segundo estado financiero, que es el balance general, ¿no? El estado financiero o el estado de resultados, según la norma contable nacional, que es la norma contable 11, está estructurado de la siguiente forma. Primeramente, como todo estado financiero, va a contener el membrete, los datos generales de la empresa. Para este ejemplo hablamos de representaciones Allison SRL con el NIT y la fecha o el domicilio legal correspondiente. Por consiguiente, debe contener el título del estado financiero. Como observamos en letra resaltada, en letra mayúscula, estado de resultados, y preparado al 31 de diciembre o a la fecha a la cual se está haciendo el cierre.
De igual forma debemos mostrar la moneda en la cual se está expresando este estado financiero, que según normativa para nuestro país es en bolivianos. Por consiguiente, este estado financiero, como se había mencionado anteriormente, va a contener las cuentas de ingreso y de gasto, pero está agrupado o está seleccionado estas cuentas por grupos. Uno de los primeros grupos son las ventas netas, ¿no? Estas ventas netas van a estar o se van a estructurar y van a estar conformados por los ingresos relacionados con las ventas. Ingresos por ventas, recargos en ventas, descuento en ventas, devoluciones en ventas, y de esa forma nosotros vamos a obtener estas ventas netas. Cabe resaltar que estos ingresos son considerados ordinarios, porque son ingresos que se han generado por la actividad principal de la empresa. El estado de resultados está conformado por ingresos y egresos, pero recordemos que los ingresos se dividen en ordinarios y ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios hacen mención a las ventas, porque son los ingresos que nosotros hemos generado por nuestra actividad principal. A lo que yo me dedico es el ingreso que yo he generado. Otro de los grupos que vamos a tomar en cuenta es el costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería vendida es el costo o el gasto que se ha incurrido en la obtención de la mercadería y posterior puesta en venta. Como empresa comercial, nosotros manejamos un inventario inicial de mercaderías que, sumado a todas las compras netas que hemos obtenido, vamos a tener una diferencia con el inventario final, que va a ser considerada como el costo de mercadería vendida. Como su nombre lo indica, costo de mercadería, lo que me ha costado comprar la mercadería. ¿Cuánto es el valor de la mercadería que yo he comprado? Y de esa mercadería que yo he comprado, lo que ha sido vendido, ¿no? Y la diferencia entre ventas y el costo de mercaderías nos va a dar la utilidad bruta en ventas, ¿no? Otro de los grupos que vamos a tomar en cuenta son los gastos de operación. Los gastos de operación son los gastos operativos que la empresa realiza en la actividad cotidiana de sus actividades. Por ejemplo, una empresa necesita de servicios básicos, necesita de gastos generales, necesita pago de impuestos, necesita el consumo de materiales de escritorio, seguros, etc. Estos gastos de operación son aquellos gastos bajo los cuales la empresa realiza o elabora sus actividades de manera cotidiana. O sea, son gastos ordinarios, son gastos que sí están relacionados con la actividad de la empresa, por lo tanto son considerados dentro de este grupo. Ahora, si la empresa es grande, se clasifican estos gastos de operación por grupos separados. Son gastos administrativos, gastos de venta, gastos de comercialización, ¿no? Estos gastos operativos me van a permitir determinar la utilidad operativa, o sea, una utilidad que se ha obtenido después de haber cumplido con todos los gastos operativos que tiene una empresa. Posterior a obtener la utilidad operativa, vamos a tener el grupo de otros ingresos. Y en este grupo van a formar parte todos aquellos otros ingresos que hemos generado, pero de manera extraordinaria. Porque recordemos que en el primer grupo, que están las ventas netas, están los ingresos ordinarios, los ingresos principales. Pero una empresa puede generar ingresos secundarios, que también son conocidos con el nombre de ingresos extraordinarios. Entonces, en este grupo van a estar este tipo de cuentas. Otro grupo son el grupo de los otros egresos. Estos otros egresos pues van a tener como objetivo, o van a acumular, todos aquellos egresos de igual forma que han sido extraordinarios, que no tienen relación con la actividad bajo la cual nosotros nos dedicamos. La diferencia que vamos a obtener va a ser la utilidad bruta, o sea, la utilidad o pérdida que haya generado la empresa de acuerdo a la diferencia entre sus ingresos y gastos. Si la empresa ha generado una utilidad, pues se deben aplicar los impuestos. Recordemos que los impuestos aplicados a la utilidad de las empresas es el IUE, con una alícuota del 25%. Y también se debe hacer la provisión de la reserva legal del 5% de esa utilidad que se haya generado. Como resultado final vamos a obtener la utilidad neta del periodo. Esta es la forma en la cual está estructurada el estado de resultados. Está solamente conformada por ingresos, tanto ordinarios y extraordinarios, como egresos, también ordinarios y extraordinarios. No siempre se puede generar una utilidad en el estado de resultados. Puede darse el caso que podamos generar una pérdida del periodo. Y si nosotros obtenemos una pérdida del periodo, por lo tanto no tendríamos que hacer el cálculo de los impuestos y las reservas.
porque no vamos a calcular un impuesto sobre una pérdida. El IUE solamente se aplica cuando la empresa genera una utilidad, ¿sí? De acuerdo a estos grupos que hemos venido explicando punto por punto, vamos a tener un pequeño cuadro que nos va a ayudar a determinar cada uno de estos grupos, o sea, la estructura como está conformado. El estado de resultados, como le hemos mencionado, está estructurado en su primera etapa por las ventas netas. ¿Cómo obtenemos las ventas netas? Agarrando el ingreso por ventas o las ventas, sumando los recargos, restando las devoluciones y restando los descuentos y restando las bonificaciones. Tomen en cuenta que esto exclusivamente con las ventas, relacionado para ese punto. Otro grupo que debemos obtener es son las compras netas. Las compras netas se las va a obtener ¿de qué forma? Tomando en cuenta las compras, más los recargos, menos las devoluciones, menos los descuentos, menos las bonificaciones, pero exclusivamente relacionado con las compras. Otro valor que debemos obtener es el costo de ventas. El costo de ventas está conformado por tres elementos: el inventario inicial de mercaderías, más las compras netas que las hemos encontrado anteriormente, menos el inventario final de mercaderías. Recuerden que el inventario inicial, cuando hablamos de inventario, son las valuaciones, contar las unidades físicas y su valor con los cuales hemos iniciado y con los cuales hemos terminado. Entonces, el costo de venta se obtiene agarrando el inventario inicial de mercaderías más las compras netas menos el inventario final. Como siguiente paso vamos a determinar la utilidad bruta en ventas. La utilidad bruta en ventas se la obtiene ¿de qué forma? Agarrando las ventas netas, que ya la hemos obtenido en el primer punto, y restando el costo de ventas, ¿sí? Porque el costo de ventas tiene como valor anterior las compras netas. Entonces, esto es una forma estructurada. Yo no puedo obtener la utilidad bruta en ventas si antes no he encontrado estas variables. Esta tablita o esta estructura me va a permitir a mí de manera más dinámica conocer el estado de resultados cuando hagamos la parte práctica. Posterior a obtener la utilidad bruta en ventas, vamos a obtener la utilidad operativa. Y la utilidad operativa se va a obtener ¿de qué forma? Agarrando o tomando en cuenta la utilidad bruta en ventas que ya tenemos anteriormente detallada y restando todos los gastos de operación, ¿no? Entonces, de esa forma se va a poder encontrar la utilidad operativa. Las ventas netas son todos los ingresos que nosotros hemos percibido. Las compras netas es toda la adquisición de mercaderías que se ha generado. El costo de ventas me va a mostrar el costo bajo los cuales se han vendido estas mercaderías que yo he comprado. Por eso viene el nombre del costo de ventas. La utilidad bruta en ventas es la diferencia que se ha obtenido de las ventas netas menos lo que me ha costado adquirirlas. Y la utilidad operativa es el sobrante, o es la diferencia que voy a tener de lo que me ha costado cubrir mis compras menos todos los gastos operativos que he generado. Ahora, para obtener la utilidad antes de impuestos, o la utilidad bruta que teníamos en el anterior, ¿qué debo hacer? Debo agarrar la utilidad operativa, sumar los otros ingresos extraordinarios y restar los otros egresos extraordinarios, ¿no? De esa forma voy a obtener la utilidad antes de impuestos. La utilidad neta del periodo se va a obtener ¿de qué forma? Restando el 25% del IUE sobre la utilidad antes de impuestos y restando el 5% de la reserva legal. De esta forma, esta tablita me va a ayudar a mí a comprender y a entender que el estado de resultados está estructurado tanto por ingresos y egresos. Pero estos ingresos están agrupados o están seleccionados a través de pequeños grupos para ir obteniendo los resultados correspondientes. Es importante que ustedes tomen en cuenta de qué forma está estructurado para que cuando tengamos que realizar la parte práctica pues ya tengamos un mejor panorama. Esta va a ser una guía o una ayuda a memoria para poder elaborar el estado de resultados, ¿sí? Entonces, con esto concluimos esta pequeña parte introductoria resumida de manera general acerca del estado de resultados, su composición, su objetivo y de qué forma nosotros debemos elaborarlo. Es importante, recalco, que tomen en cuenta esta parte que se ha mencionado para poder resolver la parte práctica. Con esto concluimos esta pequeña introducción y nos vemos en una siguiente entrega. Gracias y hasta luego.